Buen día a todos, comenzando este programa Pensamiento Crítico a través de la radio de base y conjuntamente con el dúplex en FM Oriente 92.3 y a través de las redes de información, Red Surcos y Red de Base, llegando a 142 radios de todo el país. A lo largo y a lo ancho del país toman nuestra señal en distintos horarios y repican este programa. Nosotros también tomamos de ellos, como por ejemplo de la asamblea de Esquel, la asamblea de Famatina o de la asamblea de Hachal, y repicamos los programas en nuestra radio. Es importante también tener en cuenta que estamos conectados con radios del conurbano bonaerense. Estamos levantando la señal de radio web La Cortada, allí en Hurlingham. Y bueno, acá en Ituzaingó con FM Oriente, y estamos trabajando para levantar una señal de una radio de Merlo. Así en esto que es el oeste del conurbano bonaerense podemos también empezar a profundizar estas redes de información, que es la única forma que tenemos para poder luchar contra los monopolios mediáticos que forman la agenda diaria y que en realidad lo que hacen es desinformar. Hace unos días que ocurrió el asesinato de Micaela García. Y se ha hablado mucho de esto, se pone foco sobre el juez Rossi que dio la libertad condicional al supuesto asesino, violador, claro. Y se han dicho tantas cosas donde nosotros creemos que en profundidad lo que no se quiere discutir es esta sociedad patriarcal, este machismo que está metido en hombres y mujeres, y que ese sistema es el que produce estas barbaridades. Al final de esto que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con los estudios realizados desde hace muchísimo tiempo por una voz autorizada, a mi entender, como es la doctora Eva Giberti, porque ella lleva muchos años estudiando el fenómeno de la violencia familiar. Al final decía de esto, voy a dar mi reflexión al respecto. Pero la doctora Eva Giberti dice que los violadores no son enfermos, salvo situaciones excepcionales de hombres compulsivos que clínicamente son diagnosticados con una severa alteración hormonal. Ella dice que la gran mayoría de los violadores son gozadores del abuso de poder. Disfrutan antes y después de la violación porque sienten placer al aprovecharse de quien no puede defenderse o de quien le teme. Desde ese punto de vista, no se puede hablar de cura o de rehabilitación para un violador, porque no se trata de una enfermedad, sino de una personalidad que siente placer por el abuso del más débil. La mayoría de los estudios internacionales demuestra que es muy escaso el índice de violadores que no vuelven a reincidir. La enorme mayoría de los violadores vuelven una y otra vez a cometer estos abusos, y por eso el único modo de protección que tiene la sociedad es el encierro de estas personas. Fue consultada la doctora Giberti sobre la influencia del consumo de sustancias y ella dice que el alcohol o las drogas no empujan a ningún hombre a golpear o matar a una mujer, sino que forman parte del placer del abuso del poder. Todo golpeador es un sujeto que se excita golpeando, se excita libidinalmente y además acrecienta su yo, se siente poderoso. Todos estos delitos, como las violaciones, los maltratos a mujeres
o los abusos sexuales son el resultado de un abuso de poder. Dice que lo que creció en estos últimos años es la velocidad de la respuesta de las mujeres que paulatinamente están atravesando esta cuestión de violencia y se están atreviendo a denunciar los malos tratos y todos los actos violentos contra ellas. Según Eva Giberti, la violencia de género existió desde el inicio de los siglos, pero ahora se ve más porque las mujeres se están animando a denunciarla. Las mujeres están demostrando todos los días que son capaces de ganar dinero suficiente para mantener su hogar, de llegar a ocupar puestos laborales que antes eran exclusivos de los hombres, de escribir libros o manejar colectivos. Este fenómeno de exposición social está demostrando que las mujeres no solamente son tan capaces como sus compañeros, sino que además son inteligentes y tienen fuerza. Y esta realidad para algunos hombres es insoportable, porque los corre del lugar de liderazgo social. Por eso hay tantos hombres furiosos y repletos de odio que ponen en práctica sus deseos más crueles, maltratando y matando a las mujeres. Eva Giberti también destaca que esta ola de asesinatos tan crueles a mujeres sucede en todo el país porque lamentablemente matar mujeres se ha transformado en una venganza cuando algunos hombres advierten que está perdiendo poder y autoridad. Esta es una interesante reflexión de Eva Giberti. Dice que es fundamental hablar de estos temas en todos los ámbitos, en las casas, en las escuelas, en los trabajos y en la calle, para formar nuevas generaciones más respetuosas del otro, como ser pleno de derecho más allá de su género. Eva Giberti en el plano de la justicia destaca que lamentablemente la mayoría de los jueces no ha estudiado lo que significa el patriarcado como hecho político y por eso padecen los peores prejuicios machistas que les impiden investigar y sentenciar como correspondería. No me refiero solamente a los jueces hombres, porque también hay juezas mujeres con cabeza machista, que en general tienen la misma confusión mental que sus colegas varones. En ese sentido, la justicia como poder independiente no debería tener ningún prejuicio machista al momento de investigar cualquier delito cometido contra las mujeres. Si una mujer protesta, es porque es una histérica o está loca. Si la violaron, siempre cabe la sospecha de que era porque usaba una minifalda muy corta o porque fue la provocadora del abuso. Y si el marido la mata, saldrá en las noticias como crimen pasional porque ella era infiel y no limpiaba la casa como corresponde. El sistema judicial debería entender que el número de violaciones, femicidios y la trata de personas para prostitución aumenta porque es creciente la escalada de violencia hacia las mujeres. Esto tiene trasfondo político y económico, estructural, basado en el sistema patriarcal que abarca la opresión en el trabajo, la prostitución, las agresiones, la violación que explota y mata a las mujeres como mecanismo de dominación. Esto está dicho en una reflexión de la doctora Eva Giberti, que es psicóloga, psicoanalista y asistente social, egresada de la Universidad de Buenos Aires. En este tema de Micaela García, una chica que fue secuestrada, abusada y asesinada, como tantas mujeres. Esto nos golpea porque ha tomado una trascendencia a nivel nacional.
cuántas mujeres son abusadas a diario y no sale a la luz. En este plano, mucha gente, generalmente la de más bajos recursos, no tiene ningún tipo de posibilidad de reclamar por justicia. Primero porque interviene la policía. Y en ese sentido patriarcal y en esa visión machista hay un descreimiento de que la víctima propuso o tentó o algo hizo para que eso ocurriese. Segundo, porque el pase a la justicia, esa justicia que solo lleva ese nombre rimbombante, porque la administración de justicia en la Argentina no es para todos. Y entonces las víctimas, los familiares de las víctimas, los amigos de las víctimas, todos se sienten impotentes ante el reclamo que el Estado, como policía o como justicia, no resuelve. Y ocurre en muchísimos casos que la justicia se toma por mano propia. Y esto es entendible porque cuando uno ve cómo se mueve la policía, el desdén, las cosas que les dicen, las horas de espera que lo hacen tener para moverse, y después la justicia, que lo único que hace es recabar más y más sobre esa situación tan violenta que tuvo la víctima. Respuestas no hay ninguna. Y entonces la gente común, lo que hace es hacer justicia por mano propia. Me parece que si el Estado no cambia, va a haber muchos más todos los días que hagan justicia por mano propia. La doctora Eva Giberti dice que estas personas que son violadoras, que gozan del abuso de poder, no se recomponen más y el Estado los debe tener encerrados. Si el Estado, más allá de las discusiones que quieran ponerse sobre cuestiones ideológicas o no, no se pone en serio los pantalones largos y actúa, bueno, a lo mejor es lo que quiere el Estado, que ese equilibrio lo haga la propia gente y actúe por mano propia haciendo justicia. A esta altura de mi vida y de tantas cosas que han sucedido y siguen sucediendo, me estoy inclinando más por esto de la justicia por mano propia. Porque si el Estado no actúa, las personas no nos podemos quedar de brazos cruzados. Así comenzamos este programa Pensamiento Crítico en este día soleado aquí en el oeste del conurbano bonaerense.